Como lo prometido es deuda, aquí está el video donde presento casi todas las referencias y cameos que aparecen en la película de Chip y Dale al rescate. Me imagino que muchos estarán acá porque ya vieron la reseña de dicha película, y si no es así, los invito para que la vean. Aquí arribita pueden ver el link de dicho video. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Bueno, están más que advertidos, este video va a estar lleno de referencias y de cameos, por lo tanto este video va a estar llenísimo de spoilers. Así que si no han visto la película, les recomiendo que primero la vean y luego se pasen por acá para poder encontrar todos o casi todos los cameos y referencias que hay en la película. Ojo, digo que casi todos porque es probable que muchos o uno que otro se me haya pasado, y si es así, pues qué mejor que ustedes me ayuden en la cajita de comentarios a refrescarme la memoria y comentarme de pronto algún que otro cameo o referencia que se me haya escapado. No siendo más, entonces ahora sí vámonos a poner manos a la obra y mirar a ver qué sorpresas nos trae esta película en cuanto a referencias y cameos visuales. Digo que visuales porque, como ya lo mencioné en el video anterior, hay muchos que son sonoros o son menciones que se hacen de otros personajes, pero eso no los voy a tener en cuenta dentro de este video. Así que aquí comenzamos. Desde el inicio de la película ya tenemos una declaratoria de hacia dónde va la trama de la película. ¿Por qué digo eso? Porque resulta que en la icónica imagen del castillo de Disney vemos que al principio de la intro de la película, o más bien en el cabezote de la película, vemos como un rayo láser convierte algunas de las torres del castillo Disney en torres hechas con diferentes tipos de animación. Y es una referencia más que clara hacia dónde va la película, porque en la película vemos muchos tipos de animación. La película, como ya lo mencioné, es una mezcla entre acción real con personajes animados. Y esto es una referencia a la serie clásica de hace 30 años, finales de los 80, principios de los 90, de Chip y Dale al rescate. Y bueno, empezamos ahora sí con las referencias. La primera, tenemos una imagen de una escena de Full House, serie más conocida en Latinoamérica como 3x3, donde pues esto no existió en la serie, pero aquí pues hacen el trucaje o el montaje como si hubiera pasado en esa serie. Vemos a Alvin y las ardillas participando en un capítulo de esta reconocida serie. Tenemos, obviamente no podía faltar el cameo de Roger Rabbit, además porque se supone que ambas series, o sea, la serie de Chip y Dale al rescate y la película de Roger Rabbit ocurrieron en la misma época, y allí tenemos también la aparición de los tres cerditos y el lobo feroz, creo que es el que vemos por allá atrás, y ese es el lobo feroz. Tenemos, bueno, con esto, más que una referencia, quiero aclarar algo que no mencioné en el video pasado, y es que como esto es una mezcla de animaciones, tenemos el caso de Chip, este es Dale, el cual está en 3D, y por su parte lo que es Chip está animado en 2D. Ahora, la excusa o la explicación que se nos da, la diferencia de animación entre los dos, es que Dale, al querer vivir siempre de la farándula del espectáculo, él se actualizó y se hizo una cirugía CGI, y por lo tanto ahora lo podemos ver en 3D. Tenemos ahora sí un cameo que es el de el oso Balú, oso que apareció en la película de El libro de la selva, y aquí está cantando una de sus más reconocidas canciones en una convención de fans muy al estilo de la Comic Con. Ahora tenemos la aparición de este candelabro, no recuerdo su nombre, si alguien me lo puede anotar en la cajita de comentarios le agradezco. Este calendario que aparece dentro de la película de La Bella y la Bestia. Y acá tenemos un cameo muy particular porque hace parte de una competencia directa de Disney.
Tenemos a una chica pasando por el frente de un stand, la cual lleva el traje, o más bien el disfraz, de la Mujer Maravilla. Y este fue tal vez el mejor cameo de todos, y uno de los más que más reventó la internet, y fue la aparición de el Sonic feo. Sonic feo porque resulta que en el primer tráiler de la primera película de Sonic, hace unos años, apareció esta versión de Sonic que a nadie le gustó por ser tan feo. Y fue tanta la controversia en internet que el mismo estudio que hizo esa película pues cambió por completo el aspecto, y ahora tenemos el nuevo Sonic que podemos ver en las dos películas de Sonic en cine. Pues bien, muchos pensaron que nunca jamás íbamos a volver a ver ese Sonic tan desagradable, y oh sorpresa, lo tenemos en esta película, haciendo no solamente un cameo sino también una participación importante. De eso nos daremos cuenta más adelante, casi que al final de la película. Tigra, una superheroína de Marvel poco conocida para muchos. De hecho, es muy probable que muchos no sepan quién es ella, y pues ahora con el tema de los Vengadores y el UCM, pues quién sabe si algún día tengamos la aparición de este personaje. Y es más, en la parte de atrás, en la pared donde vemos a Tigra, en la pared del stand donde ella se encuentra, podemos ver varios afiches donde aparece ella, y en una de esas cosas que están pegadas en la pared, a mano derecha detrás de ella, vemos que hay un cómic donde titula Spider-Man y Tigra, y de hecho ese cómic existe en la vida real. Ahora tenemos a Dale en su casa después de llegar al trabajo. Él es vendedor de seguros y prende el televisor y están dando la noticia de que Flounder está perdido, está desaparecido. Y pues bueno, para quienes no sepan, Flounder es el pececillo mejor amigo de la Sirenita. Y de igual manera en la casa de Dale vemos que él va a comer, abre la nevera y encontramos lo siguiente. A mano izquierda encontramos un helado, unos tarros de helado que son de la era de hielo, donde podemos ver de hecho a la ardilla Scratch. También vemos una caja de comida congelada donde aparece Frozono, uno de los superhéroes de los Increíbles. Y a mano derecha tenemos otra caja de comida congelada donde, oh sorpresa, tenemos el gallo Claudio, ya que esa comida congelada es de los Looney Tunes, competencia directa de Disney. Y además pues él prende el televisor, va a descansar, y en la televisión están transmitiendo la película de Alvin y las ardillas, y de hecho incluso critican que las ardillas estén rapeando, cosa que más adelante le toca hacer a él mismo en la película. También tenemos otra referencia, algo clásico de la serie Chip y Dale, y son esos botones o pines que se volvieron muy populares, y este botón va a tener cierta relevancia, o más bien cierta relevancia sentimental para los personajes. Y tenemos la aparición del primero de los viejos amigos de la banda de Chip y Dale. Este es Monterrey. Y bueno, ¿qué sucede? Como mencioné anteriormente, vimos que un pececito, ese pececito, el mejor amigo de la Sirenita, desapareció. Pues ¿qué pasa? Resulta que hay una red de tráfico de producción y tráfico de películas piratas. Y aquí podemos ver una sátira, o más bien una versión pirata de la Sirenita, cuyo nombre no es la Sirenita sino la Chica Pez, y podemos ver una portada muy similar a la película de Sirenita, pero todos los personajes están totalmente cambiados, ya que son versiones piratas de la verdadera versión, o mejor dicho, de la verdadera película que conocimos en el pasado. Otros personajes de la vieja pandilla, tenemos que en la actualidad, 30 años después, lo que fue la ratoncita esta, la mejor amiga de Chip y Dale, y la mosquita, se casaron y hoy en día tienen familia, bastantes hijos, una familia muy numerosa. Bueno, aquí podemos ver la diferencia de animación entre los personajes. Vemos como Chip está en 2D y Dale está hecho en 3D. Los efectos especiales de las películas son muy llamativos. Y tenemos una referencia a una producción real, es decir, la vida real. Rápido y Furioso
bebés Rápido y Furioso. Y esto no sería raro, ya que Rápido y Furioso se caracteriza por hacer películas de todo tipo, incluso un poco descabelladas. Cada vez hacen cosas más sin sentido. Por lo tanto, no sería imposible pensar que algún día vamos a tener la versión baby de Rápido y Furioso, como lo vemos en Chip y Dale al rescate. Y bueno, tenemos a Meryl Streep en Mamá por Siempre, otra sátira a otra película clásica de Hollywood. Y tal vez una de las mejores referencias y más divertidas, Batman vs. E.T. Batman contra E.T. Otra referencia a un personaje competidor directo de Marvel. En este caso un personaje de DC, Batman. Ya anteriormente habíamos visto a la Mujer Maravilla, ahora aquí tenemos a Batman. Y de hecho, pues resulta que la película sí existe. Tenemos a E.T. y a Batman en su propia película, Batman contra E.T. Pues bueno, aquí en una escena del crimen encontramos estos dos personajes, son dos, son perros, bueno, son comida caliente, creo que son perros calientes. Estos personajes son referencia a una película animada para adultos, ojo, para adultos, muy buena, muy divertida y muy bien hecha, llamada La Fiesta de las Salchichas. Se las recomiendo. Eso sí, tengan en cuenta, es una película para adultos con un lenguaje explícito y bueno, escenas bastante controversiales, pero muy buena. Y aquí tenemos, bueno, este personaje es el director de la policía o el sargento de la policía. Y él tiene un estilo de animación muy particular porque es un personaje hecho con plastilina. Entonces su animación es tipo stop motion. Resulta que este sargento de la policía está interpretado por ni más ni menos que JJ Jameson, nuestro queridísimo actor que ha personificado varios personajes, valga la redundancia, como por ejemplo el director del diario Clarín en las películas de Spider-Man. Y de hecho el aspecto es muy semejante al actor, porque vean, ahí tiene su característico bigote. Y aquí tenemos una aparición de un personaje, bueno, no sé realmente quién es este personaje, pero vemos aquí ojo a esto, una marioneta que en realidad es un calcetín y se ve que alguien lo está manejando con la mano. Por lo tanto, aquí vemos otro tipo de animación, si así se puede decir, si es que así se le puede llamar, dentro de la película. Y este pajarito, bueno, no sé si este pajarito hace referencia a alguien en particular. Si es así, por favor les pido que en los comentarios me lo digan. Pero este pajarito, pues a mí se me hizo muy similar al Twitter, aunque este pajarito aquí vemos que es un policía más del cuerpo investigativo. Y aquí vemos un barrio, una villa llena de personajes animados y personas humanas, todo combinado perfectamente. Y además podemos ver los diferentes tipos de animación que hay en todos estos personajes que podemos ver. Dentro de esa villa podemos encontrar personas como la mamá de Phineas y Ferb y estos otros que, pues la verdad, honestamente no encontré quiénes son realmente. Creo que este perro hace parte de La Dama y el Vagabundo. No recuerdo dónde es. Si alguien lo sabe, por favor le pido que nuevamente me lo mencione en los comentarios. Y aquí, por ejemplo, esta otra muñequita, tampoco recuerdo dónde es, pero también este es una animación 3D. Anteriormente vimos un personaje de animación a blanco y negro. Y aquí por ejemplo, tiene maneja mucho el estilo de los personajes de Popeye. Y aquí tenemos otra marioneta, un Muppet, a este chef que de hecho hace parte de una red de tráfico de piratería. Dentro de ese restaurante, que además venden queso de todos los tipos, encontramos varios ratoncitos, como por ejemplo este que pues en parte se me pareció muchísimo al ratoncito o al chefcito de Ratatouille. Y aquí tenemos otros ratones, creo que este es de esa película de investigadores de ratoncito, no recuerdo el nombre. Bueno, aquí tenemos varios estilos. Y ojo, afuera de ese lugar hay otro sector de ese barrio donde existen las animaciones fallidas. Y aquí tenemos una referencia a Cats.
estas dos personas disfrazadas o vestidas de gato actuando como en la película, que además fue totalmente un fiasco, llamada Cats. Y tenemos este otro tipo de animación el estilo de las primeras animaciones que tenían muchos lags o muchos fallos. De hecho, ahí se resalta que es una animación fallida. Este es un sector lúgubre de la ciudad, donde existen puros personajes, pero totalmente fallidos o mal hechos, como este, que también es un personaje que apareció en una película anterior de esas en 3D, donde la animación era bastante pobre y dejaba mucho que desear. Y aquí, resulta que estamos en una fábrica y allí tienen productos viejos que no pudieron venderse y por lo tanto pues quedaron ahí sobrando de diferentes personajes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a Shrek y a el burro. Y de hecho aquí tenemos a Shrek y el villano de la serie, Peter Pan, pero un Peter Pan adulto, totalmente, maltratado por la vida. Y este personaje pues es muy simpático ver cómo Disney se burla de un personaje clásico de sus producciones. Un Peter Pan adulto que además está en muy malos pasos. Y tenemos este oso que es el oso de Coca-Cola, y aquí es simplemente un lacayo del villano de la película, que además está hecho en 3D. Vemos una vista a la película clásica de Peter Pan. ¿Y qué pasó con este Peter Pan? Pues resulta que él se dio cuenta que pues en la película de Peter Pan se decía que él nunca iba a crecer y siempre iba a ser un niño, pero sorpresa, resulta que la realidad era otra y él sí creció y se volvió un adulto. Podemos ver cómo tiene su pequeño bigote de adolescente y pues al crecer dejó de tener éxito, así que decidió hacer su propia versión pirata de Peter Pan. Y aquí hizo esta película que se llama El niño que voló en la habitación 2. Y resulta que tuvo éxito su película pirata y por eso se dedicó a secuestrar personajes animados para hacer con ellos versiones piratas. Así que los secuestra y los transforma para hacer una versión pirata de cada uno de ellos. Es por eso que al principio vimos como el pececito este de la sirenita desapareció, es decir, que fue secuestrado. Y aquí tenemos algunas de las producciones que este Peter Pan ha logrado hacer, como por ejemplo La Bella y el Hombre Perro, que es una sátira o una versión pirata de La Bella y la Bestia. Y tenemos también Jasper, el fantasma del niño muerto, una sátira a Gasparín. Y otra también tenemos Los Perros Espaguetis, que es una referencia a La Dama y el Vagabundo. Y bueno, más adelante nuestros personajes van a tener que huir y en esa huida logran colgarse del pelo, del larguísimo pelo de una muñeca de Rapunzel. Y luego de haber salido de las alcantarillas vemos una valla publicitaria de Lego Los Miserables. Como bien sabemos, las películas de Lego, Lego hace versiones de todo tipo de películas, especialmente de acción y sobre todo animadas. Y pues es tanto la exageración de ellos que aquí, pues a modo de broma, se muestra cómo ellos hicieron una película Lego de Los Miserables. Algo así como lo que ya vimos con el tema de la película de los bebés de Rápido y Furioso. Algo llevado a la total exageración. Y aquí tenemos un muñeco de utilería, o más bien un muñeco que hace referencia a la antigua saga de serie de Chip y Dale. Estos son los pins del que mencioné al principio, y aquí hace falta un pin que es precisamente el que vimos al inicio de la película. Ese pin o ese tazo que hace parte de la colección de la serie de Chip y Dale. Y bueno, aquí tenemos otro tipo de animación, no recuerdo de qué serie o de qué producción hará este personaje, pero bueno, nos muestra cómo tenemos más tipos de animación diferentes. Tenemos esta vista de este sauna donde vemos diferentes personajes, como por ejemplo de El Rey León o del Libro de la Selva. Bueno, y también diferentes tipos de animación. Tenemos esta serpiente que también creo que aparece en el Libro de la Selva, y pues está recibiendo un masaje por un orangután
que si no me equivoco hace parte de la última producción del Rey León, que fue en 3D, o sí, en 3D, no en live action, en 3D. ¡Oh, sorpresa! Un personaje que no tiene nada que ver con las producciones de Disney y además es una producción para adultos. Tenemos aquí la aparición de un personaje de South Park, animación muy divertida, pero con un tono bastante alto. Y junto a él vemos los dos de los tres cerditos, que además aquí se ven más viejos de lo que vimos al principio cuando estaban con Roger Rabbit. Claro, ya han pasado 30 años. Un cameo de el Pato Donald está, bueno, todos están en un jacuzzi, en saunas, pero él, a diferencia de los demás, como siempre, se está bañando en una tina llena de monedas de oro. Estas cabras o estos carneros, sé que los he visto en alguna película, pero no, creo que una película navideña, pero no recuerdo cuál es. Si alguien lo sabe, por favor, coméntenlo en la cajita de comentarios. Tenemos aquí, ¿qué pasa entonces? Esa red de tráfico, como ya lo mencioné, de producciones piratas, lo que hace es secuestrar personajes animados, los transforma, cambian su aspecto físico, lo alteran y con ellos hacen o los obligan a hacer series piratas. Entonces aquí tenemos a el villano de Los Increíbles, de la primera película de Los Increíbles, pero con el cabello, por ejemplo, con el cabello de uno de los personajes más representativos de Los Simpson. Además tenemos, bueno, al pececito que se había perdido al principio, y aquí podemos ver diferentes transformaciones. Por ejemplo, aquí vemos uno de los enanitos de Blancanieves, que también pues ahí está dibujado las transformaciones y cambios que va a tener junto con otros personajes. Y pues bueno, más claro no canta el gallo. Aquí tenemos a Garfield, como ha sido alterado y modificado en esta empresa pirata, y ahora tenemos, en lugar de tener un Garfield totalmente gordo y perezoso, pues tenemos un Garfield atlético y fortachón. Y aquí tenemos, bueno, lo que planean hacer con Chip y Dale cuando los atrapan, y es que están mirando, o el sistema o la máquina que les hace esa cirugía transformativa, pues está mirando qué tipo de animación lo puede hacer. Aquí tenemos diferentes tipos de animación, de diferentes tipos de producciones que hemos visto a lo largo de los años, como por ejemplo esta muy al estilo de Rick y Morty, o también al estilo de los Animaniacs, o al estilo de los Simpson. Y bueno, acá tenemos una referencia bastante clara a Misión Imposible, con esta escena que además ha sido muy referenciada en diferentes producciones de los láser. Y ojo a esta imagen, porque aquí podemos ver al fondo diferentes partes de muchos personajes de diferentes producciones animadas. Como por ejemplo tenemos el garfio del Capitán Garfio, tenemos la trompa de la Pantera Rosa, tenemos el gorro o el sombrero de un pitufo, y así muchísimo más. Tenemos muchas referencias acá. Incluso tenemos el sombrero de Pepe Grillo, el de Pinocho. Y si ustedes encuentran algo más, pues nuevamente los invito para que los compartan en los comentarios. Aquí, como ya lo mencioné, aquí tenemos por ejemplo el gorro de Pepe Grillo, y además el peinado, el pelo de Jimmy Neutron, y el bigote de Monterrey, el personaje que fue secuestrado al principio de la película. Otro personaje animado, esta vez en 3D, al lado de un personaje animado en blanco y negro, al frente del sargento de policía, que como ya lo mencioné es una animación stop motion, y todos mezclados con personajes de la vida real con seres humanos. Una excelente combinación. Bueno, aquí tenemos esto es como una especie de Instagram, que vendría siendo el Instagram de nuestro amigo Dale. Esta rana no sé de dónde es, pero si alguien sabe, por favor mencionarlo. Y tenemos aquí a Butthead, un personaje bastante polémico de una serie o de una animación que hace muchos años dio mucho que hablar en el canal de música MTV. Este personaje aparecía al lado de su mejor amigo Beavis,
Y bueno, los dos eran un poco desocupados, mientras que aquí tenemos que este personaje está lanzando a la presidencia, perdón, al Senado de los Estados Unidos. Oh, y un cameo de un personaje de la vida real. Tenemos a el protagonista de la película de Ant-Man, pero ojo a esto. Él en este cameo está mencionando que al principio la película no se iba a llamar Ant-Man, sino Ant-Man, o sea, el hombre tío. Ant en inglés significa tío. Y la película trataba sobre un superhéroe que es muy agradable con las mujeres, con las tías, y por eso le llaman el Ant-Man o el hombre tío. Más adelante esa referencia va a volver a aparecer. Aquí tenemos a My Little Pony. Nuevamente tenemos al oso de Coca-Cola, pero al fondo en amarillo podemos ver una ficha Lego. Y acá tenemos nuevamente el oso, pero adelante de él tenemos a Pickle o la versión pepino de Rick de la serie Rick y Morty. Este personaje es uno de los más carismáticos dentro de la película de Peter Pan. Y ojo, aquí tenemos los pies de He-Man y de Skeletor. Y de hecho, aquí los tenemos en persona, He-Man y Skeletor, en esta convención de fans, firmando autógrafos. Aquí mientras Chip y Dale corren, vemos una cabeza de Yoda, del maestro Yoda. Y fuera de eso, más adelante tenemos un stand dedicado a Indiana Jones. Vemos nuevamente a nuestro villano, Peter Pan, y pues al frente de él tenemos una garza que, si no me equivoco, hace parte de Buscando a Nemo. Y aquí tenemos a Voltron. Ahora tenemos una referencia a la animación japonesa con este personaje Voltron. Y al lado de él vemos una princesa, eso, si no me equivoco, es una princesa de Disney, pues una chica disfrazada con el traje de una princesa de Disney que pues no recuerdo el nombre, pero por favor, para eso está la caja de comentarios para que ustedes también aporten. Aquí tenemos a la Doctora de Juguetes, una animación para niños del canal Disney Plus. Y en esta imagen tenemos la aparición de 3 personajes de 3 producciones diferentes y de hecho de 3 compañías competidoras entre ellas. Por un lado tenemos en el medio a Pumba, este cerdo salvaje que hace parte, es uno de los mejores amigos del Rey León. También tenemos a la Mantis, uno de los héroes de la película Kung Fu Panda. Y al fondo tenemos a ese monstruo que hace parte de la película Aliens vs Monstros, personaje que se llama Bob. Bueno, aquí tenemos este dinosaurio, también hace parte de una animación de Disney, no recuerdo su nombre, por favor, dejar nombre en la caja de comentarios. Y aquí tenemos un encuentro entre el oso de Coca-Cola que se encuentra con el oso de Balú de la película de El libro de la selva. Y de hecho aquí le pide un autógrafo porque es un gran admirador de él. Y al fondo tenemos otros personajes de diferentes estilos de animación. Por acá tenemos otro estilo de animación diferente, una animación de un personaje detectivesco. Por favor, escribir el nombre de este personaje o de esta serie, si alguien lo sabe, en la caja de comentarios. Y aquí tenemos una carátula de la revista Mecánica Popular, donde la gran amiga de Chip y Dale fue portada, Gaddy. Y aquí tenemos a Gaddy reparando un auto, como ya lo mencionamos. Ella es fanática o experta en la mecánica, y esta escena se puede decir que es una referencia también a Rápidos y Furiosos, donde de hecho, pues haciendo referencia a eso, vemos como muchas veces pasan las películas de Rápidos y Furiosos, que mientras la chica está reparando el auto, el chico, en este caso sería Dale, pero a veces en Rápido y Furioso sucede que es Toretto, se para mirarla de una manera casi que seductora en la puerta del garaje. Y aquí tenemos la familia de Gaddy y Zipper. Todo ese montón de hijos, tienen bastantes hijos, y como son 2 especies diferentes, ella es una ratoncita y él es una mosca, pues vemos que los hijos tienen características de ambos. Y aquí tenemos una referencia más que clara a lo que sucedía en la serie, porque ellos normalmente volaban
en una avioneta que tenía Gaddy para hacer misiones, y aquí vemos nuevamente cómo están volando para hacer una misión. Bueno, en este caso buscar a su viejo amigo Monterrey que está perdido, tienen que rescatarlo. Y bueno, no podía faltar la referencia a la productora de esta película, que es la Disney, y tenemos ni más ni menos que la cara o la silueta de Disney hecha con fuegos artificiales. Aquí tenemos una versión pirata. Llegamos a una parte donde encontramos donde producen las películas piratas en este universo, y aquí tenemos toda una versión pirata de una película de Winnie Pooh, donde vemos un Winnie Pooh bastante grotesco y al fondo a Tiger. Pues bien, resulta que el villano de la película, es decir, Peter Pan, termina siendo víctima de su propio invento, y la máquina que él utiliza para alterar el diseño de los personajes animados que él secuestra, pues termina afectándolo a él, y él termina siendo una combinación de diferentes tipos de animación con diferentes características. Dentro de ellas destaco, por ejemplo, que tiene el brazo de Ral el Demoledor. Compartan ustedes en los comentarios qué otras características de otros personajes o de otros tipos de animación ven ustedes dentro de este personaje. Más adelante lo vamos a volver a ver en más detalle. Ahora tenemos a los Simpson en un set de grabación como si fueran actores de verdad. Y aquí tenemos que esos no son unos Simpson reales, sino unos Simpson versión pirata. Vemos a Homero y a Bart, claro que falta ver en esta producción pirata cómo se llamarán. También tenemos a Pedro, uno de los personajes más carismáticos, uno de los mejores villanos que tiene Disney, y acá está participando en la producción de la película Aladdin, o una versión pirata de la película Aladdin. Y acá, ojo, en esta escena vemos nuevamente al villano de la película, donde pues aparece más de cuerpo completo, pero además vemos que está cayendo una banda sobre él. Esta escena es una clara referencia a la película de Jurassic Park, en la escena donde vemos el tiranosaurio Rex al final de la película y vemos como la cinta del parque jurásico cae sobre él. En esta secuencia que voy a mostrar a continuación vemos una referencia clarísima a Terminator, donde vemos que el sargento de policía en realidad era el villano, bueno, uno de los villanos que estaba detrás de todo esto, y vemos como él, al estar hecho de plastilina, se puede transformar y deformar a su antojo. Por ejemplo, aquí vemos cómo es partido a la mitad, pero vuelve y se une. Luego vemos cómo es partido en pedacitos, pero vuelve y se une, como sucedía con el villano de la segunda película de Terminator. Y aquí vemos cómo se congela, como si se tratara del T-1000, el villano de la segunda película de Terminator, cómo se congela y al final termina partido en pedazos. Una clarísima referencia a Terminator 2. Estos pajaritos, bueno, no son más que ser una referencia clara. Estos pajaritos son una referencia a esos pajaritos en la animación que aparecen cuando alguien se golpea la cabeza, y de hecho ellos no pudieron aparecer en el momento que les tocaba porque estaban durmiendo. Tenemos nuevamente la aparición de Sonic el Feo, pero aquí es donde nos damos cuenta que sí es relevante dentro de la trama y que lo de él no era simplemente un cameo. Esta bala es una bala disparada por el brazo que tiene forma de cañón del villano de la película, y es una bala muy parecida a las balas que vemos en los videojuegos de Mario Bros. De Nintendo. Y aquí vemos muchas de las caricaturas que han sido alteradas, secuestradas y alteradas por el villano de la película, y vemos cómo estas caricaturas, al ser alteradas, tienen una mezcla de diferentes tipos de animación de diferentes personajes. Por ejemplo, podemos ver ese perro que tiene el cuerpo o el traje de Pedro Picapiedra. También vemos un personaje con la cara muy similar a la del pájaro loco. También tenemos otro personaje pequeño corriendo que tiene una cara muy similar a los personajes de Phineas y Ferb. Y bueno, así por todos lados vemos diferentes tipos de animación y estilos de dibujo en las diferentes animaciones que hemos visto a lo largo de los años. Si alguien identifica algo más, por favor compartirlo en la sección de comentarios. Y bueno, como estamos hablando de personajes alterados en su diseño, pues lamentablemente Monterrey, que fue secuestrado por esta
banda de productora de películas piratas animadas, pues Monterrey terminó siendo alterado. Por ejemplo, le robaron o le quitaron su característico bigote y le cambiaron las orejas, y en lugar de las orejas que tenía, pues ahora tiene unas orejas de Dumbo. Aquí también tenemos diferentes tipos de animación. Vemos, por ejemplo, una tortuga totalmente alterada, muy el estilo de las tortugas ninja. Y acá, por ejemplo, vemos dentro de todos estos personajes, vemos también en un extremo, vemos una especie de enanito de los de Blancanieves y los 7 enanitos. Y por otro lado también tenemos una especie de osito cariñosito con cola de rata. Bueno, los detectives del FBI, que fueron los que finalmente lograron, bueno, como siempre, la policía llega al final de la película, cuando ya para qué. Pero aquí podemos ver un detective que tiene rostro o cara de perro. Y bueno, ya al final en los créditos vemos diferentes escenas donde vemos a nuestros personajes en diferentes situaciones, como por ejemplo el perro, que es la mascota de Dale, que vive con un perro de mascota, de hecho el perro más grande que él. Y aquí tenemos, bueno, la protagonista humana, la única protagonista humana de la película, que logra ser detective o montar su propia agencia de investigación. Y al lado del anuncio de ella vemos otro osito cariñosito. ¿No es un osito cariñosito? Si me equivoco, por favor, corregirme. Tenemos una sátira a la película El silencio de los inocentes, donde se dice que el niño que creció cuenta su historia. Quien vemos ahí es el villano de la película, pero ahora alterado, con la cara de gato que tiene, y está en una celda y tiene una máscara muy característica de El silencio de los inocentes. Aquí tenemos mopeds o marionetas en una pelea clandestina, muy al estilo del Club de la Pelea, y vemos como entre ellos hacen apuestas para ver quién va a ganar. Muy divertida, referencia al Club de la Pelea. Y aquí vemos diferentes producciones cinematográficas versión pirata, como por ejemplo Matilda Recargada. También vemos la segunda parte de Los Perros Spaghetti. Tenemos Pug, el oso gordo de la miel, o sea, una versión pirata de el oso Winnie Pooh. A mano derecha, al fondo, vemos una carátula muy parecida a Stranger Things. También tenemos Rat Band. Por otro lado tenemos en la parte de abajo tenemos una referencia a la película Sync, que se llama Now Cartoons Rapping. Ahora los dibujos animados rapean. Boba Boom, no sé a qué hará referencia a eso. Tenemos Farm Best o Bestias de Finca o de Granja, donde vemos referencia más que clara a los personajes de El Rey León. Y bueno, esta fue la película que hicieron con nuestro queridísimo Monterrey, el estúpido, el elefante bebé. Por eso es que tiene orejas de Dumbo, una versión pirata de la película de Dumbo, protagonizada por Monterrey. Y ojo a esta referencia, aquí vemos a nuestros protagonistas en el lanzamiento de su más reciente película. Después de todo lo que vimos en esta película, ahora ellos volvieron a la vida del estrellato al haberse reunido todos, y vemos como Monterrey ya ha sido reparado y su aspecto físico ya estaba como el de antes, y resulta que aquí los estamos viendo en el lanzamiento de su nueva película Al Rescate, donde comparten escena con Vin Diesel, una nueva versión de Rápido y Furioso, pero con Vin Diesel y a las ardillas Chiribel y sus amigos. Y de hecho aquí tenemos una escena de esa película donde vemos la típica aeronave que utiliza Gaddy junto con sus amigos en una escena de acción muy al estilo de Rápido y Furioso. Y aquí recuerdan la aparición de el protagonista de las películas de Ant-Man, que aquí se llama Ant-Man o el hombre tío. Pues efectivamente vemos su película El hombre tío, Ant-Man, aunque aquí la traducción le dicen el hombre miga, cosa que no tiene ningún sentido. Tenemos un vistazo de la gran fama que están teniendo nuestros
personajes ahora con sus nuevas películas. El reestreno de Al Rescate es un éxito de taquilla. Ojo a esto. Si esta película lo hubieran estrenado en cine, muy seguramente hubiera sido un éxito en taquilla. Y creo que aquí, pues no sé si se están lamentando o burlando de eso, pero la verdad lamento que esta película no se haya estrenado en cine. Tenemos diferentes carteles de nuestros personajes, dentro de los cuales vemos como incluso ahora se dedican a cantar junto con la serpiente que las obliga a rapear, cosa que ellas no querían y de hecho demuestran que son muy malas raperas, y un videojuego llamado La Tarde de Lucha de Disney, una especie de videojuego donde los personajes de Disney tienen que pelear entre ellos. La película que sirvió como motivo para que las ardillas se hubieran separado y por eso fue que se canceló su serie, esta película de Double Zero protagonizada por Dale en los años 90. Y finalmente tenemos nuestros queridos personajes. Y una última cosa, tenemos el Pato Darwin pidiendo su nueva película, su nueva producción. Es decir, él ahora quiere ser relevante como en su momento lo fue, ahora viendo que Chip y Dale son relevantes en la actualidad. Y bueno, para terminar tenemos esta bella imagen donde podemos ver cómo esta productora le da las gracias a otras productoras por haberles cedido los créditos o el uso de ciertos personajes. Por ejemplo, dentro de esta lista encontramos Abbott y Costello, Full House, como bien vimos al principio de la película, propiedad de Warner Bros. Le agradecen a DreamWorks por haber utilizado o haberles permitido utilizar a Monsters vs. Aliens. DreamWorks también le agradecen por Kung Fu Panda. Le agradecen a Universal Studios por el uso de He-Man y Skeletor, al igual que también le agradecen a Mattel, porque también ellos hacen parte de Mattel. A My Little Pony le agradecen a Hasbro por ceder de los derechos de My Little Pony. También le dan gracias a 20th Century Fox por haberles permitido utilizar a Alvin y las ardillas. Igualmente a 20th Century Fox por el uso de los Simpsons, aunque eso es estúpido porque hoy en día la 20th Century Fox es de Disney, así que no tendrían que agradecerlo, ya es de ellos. Y también le dan agradecimiento a Lego. Y bueno, por último, al final podemos ver cómo también le agradecen a Netflix por permitirles utilizar Big Mouth, no sé en qué parte apareció. Y lo más curioso, le agradecen a Columbia Pictures por cederles el uso de los cazafantasmas, cosa que tampoco recuerdo haber visto en la película. Si alguien los vio esta referencia en algún lado, pues se lo agradecería. Y así es como vemos que esta película está rellena de cameos y referencias por montones. Algo que me parece sorprendente de cómo Disney hizo para negociar las licencias del uso de tantos personajes con estas otras compañías. Y eso demuestra algo muy bonito, y es que más allá de la competencia que existe entre estas diferentes compañías, pues también existe una especie de respeto mutuo. Son como, por así decir, dos colegas dentro de la misma industria, y por eso se respetan, y a veces incluso pueden negociar y pueden hacer cosas tan maravillosas como esta. Ojalá este sea el preámbulo para que a futuro podamos ver cosas mucho más interesantes de cameos entre productoras que nunca antes pensamos. Si eso lo llegan a hacer, o si cosas como esta se vuelven una especie de estándar dentro de la industria, sería algo donde todos ganarían, y especialmente los fanáticos ganaríamos muchísimo más, porque sería maravilloso ver personajes de unas producciones interactuando con personajes de otras producciones que muchas veces ni nos imaginamos que podían pasar. Bueno, pues el tema es que, pues como pueden ver, a mí me faltaron muchas otras referencias. Hubo personajes que no recordaba el nombre o no recordaba dónde eran.
Por eso lo dejé así. No me dio pena de salir diciendo, vean, no recuerdo quién es este, o no recuerdo dónde viene este personaje, o qué tipo de animación es esta. Porque quiero que ustedes hagan parte también de este video y ustedes aporten su conocimiento a este video. Y en la cajita de comentarios, como les he dicho varias veces, por favor déjenme, pues coméntenme qué cameo o qué referencia se me pasó, o a quién se me olvidó un nombre, o qué cosa no tuve en cuenta en este video. No siendo más, pues espero de verdad, de todo corazón, que les haya gustado este video. De verdad fue una cosa loca haber hecho esto tan brutal, aunque sé que me faltaron algunas cosas, pero lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes. Si a ustedes también les gustó, pues qué mejor manera que apoyarme con un like y compartirlo para poder llegar a más personas. Y como siempre, a quienes no se hayan suscrito, los invito para que se suscriban dándole clic a la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones. Por último, los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales: Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Bueno, todas las redes sociales, por ahí aparece el Rancho de Mancho, y ahí pueden ver diferentes tipos de publicaciones que compartimos según las diferentes redes sociales. No siendo más, como siempre, se les quiere mucho, los espero en el próximo video. Yo soy Mancho, por allá como siempre pueden ver a Milo, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Bye.